Bueno, luego de las críticas que hubo respecto a la propuesta del gobierno sobre el uso y restricciones para los símbolos patrios, ahora el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha dicho que la bandera, que el escudo y que el himno nacional son de uso libre, que no están sujetos a restricciones, ni siquiera de tipo comercial, algo que también había hecho eco. En respuesta a esto, a las críticas que surgieron desde sectores como Gamarra e incluso el BCR y algunas inquietudes de medios de comunicación cuando se hablaba de la obligatoriedad de transmitir el himno nacional todos los días. Vamos a hablar de esto y otros temas de coyuntura política junto a Ángel Delgado, que ya nos acompaña aquí en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, analista político y también jefe de la Oficina Legal del Congreso. Pero en este caso estoy como analista político. Como analista, pero claro, importante también señalarlo. A ver, ¿qué piensa de esta decisión que toma ahora el gobierno? Que decía yo da una especie de marcha atrás, ¿no? Porque el propio ministro de Defensa decía en un primer momento, a ver, queremos que se promueva el amor por los símbolos patrios, por la identidad nacional, pero esto en la práctica no tenía mucho valor para la gente, ¿no? Cambiando de tamaño, reglamentando el tamaño de las banderas, escuchando el himno nacional todos los días. ¿Cuál es su análisis? Bueno, tuvimos oportunidad de estar aquí justamente en este mismo set, tú no estabas, pero sí, con Pamela. Hicimos una dura crítica, sí, efectivamente, a este proyecto que le vemos poco sentido. Creo que efectivamente, si tú quieres insuflar patriotismo al país a través de los medios, hay que hacerlo de una manera distinta. Son las acciones propiamente gubernamentales, las manifestaciones cívicas espontáneas donde el patriotismo sale a flote, y no estas regulaciones, algunas de ellas disparatadas, que por ejemplo a nivel popular impediría que se usen estos símbolos con los cuales la gente se identifica de verdad. Claro. Ahora, el hecho que no corresponde exactamente a las medidas, a las características, no puede ser un elemento sustancial para dejarlo de lado y prohibir. Porque además, por ejemplo, en las gestas deportivas, en los eventos patronales, en un evento cívico, en un colegio, la gente se identifica con la bandera, canta el himno y todo lo demás. Entonces, eso está muy bien, pero tiene que responder primero al principio de la realidad, no nacer de imposiciones y mucho menos establecer políticas de prohibición que afectan a muchos. Pero en ese sentido, entonces, es positivo que el gobierno haya escuchado por lo menos las críticas. Por lo menos yo creo, y ojalá que ya la próxima semana, cuando el tema ya esté más depurado y todas estas aristas que hemos criticado ya no existan, porque creo que hay para el gobierno temas mucho más importantes que este asunto, sin duda alguna. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Defensa, Walter Astudillo, al respecto. Dice la Constitución y lo que dice el reglamento y lo que dice la ley es que los símbolos patrios son de uso libre. La bandera nacional sin escudo, el escudo nacional, el que tiene banderas y estandartes a los costados, y el himno nacional. Esos son los tres símbolos de la patria. Existen los otros que son los símbolos del Estado, que de una manera identifica a las instituciones públicas. Entonces, eso sí tiene restricciones porque son de uso exclusivo de las instituciones del Estado. Estas reuniones con el BCR y los comerciantes de Gamarra nos va a permitir juntos analizar la ley, explicarle lo que dice el reglamento, y podría llegarse a un caso extremo que podríamos acordar presentar una iniciativa para modificar la ley, que eso corresponde al Congreso, siempre y cuando no afecte el objetivo, el objeto o la finalidad de la ley, que es promover la identidad nacional. Bueno, el ministro ha dicho que se va a reunir con los representantes de Gamarra, del BCR, porque, claro, Gamarra decía, nosotros tenemos una campaña importante que es la de Fiestas Patrias, que representa además el 50% de nuestra facturación anual, y esto nos afecta durísimo. Claro, que se quería prohibir, se quería embargar, levantar esta mercadería, no tiene sentido alguno. La verdad que dentro del despiste gubernamental genérico, esto es una más, pues, no tiene sentido. Yo la verdad escucho al ministro y digo, caramba, no hay otros asuntos de más significación. Y los hay. ¿No? Entonces, sin duda. ¿de qué estamos hablando? Además, todo el mundo sabe que
Los usos son libres, uno ha leído la Constitución, y más en la práctica la gente se los ha apropiado legítimamente cuando hace sus actividades sociales, patrióticas, deportivas, religiosas. Siempre está la bandera, se canta el himno, y hay una serie de manifestaciones donde la gente afirma su nacionalidad. Hay otras maneras, ¿no?, de generar patria, de hacer patria, en lugar de colocar los símbolos de una determinada manera o escuchar el himno nacional de todas. O sea, ya eso puede ser para el lado oficial, que efectivamente tiene su carácter, pero... El lado oficial se mantiene y eso se respeta, por supuesto, ¿no? Eso es propio del el Estado, se regula a sí mismo, entonces no hay ni siquiera tendría por qué explicarlo. El problema es cuando se ha querido ir más allá y comprometer a comerciantes o a medios de comunicación en cuestiones que deberían manejarse por la libre convicción. Y el propio BCR, ¿no? Vamos a escuchar al señor Abraham de la Melena, porque claro, al cambiar la moneda, las también. monedas, también se tenía que cambiar de tamaño las monedas, los billetes. Vamos a escuchar lo que dijeron. La pretensión del Ejecutivo es usar el escudo con las banderas y estandartes, el lema firme y feliz por la Unión, el lema República del Perú, y todo esto en una moneda, además con el texto Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación, pues realmente no hay espacio para colocarlo. Y es a partir del 35 que se deja de acuñar en nuestras monedas el lema firme y feliz por la Unión. Ahora, este lema, como te comentaba, en algún momento tuvo mucho sentido. Éramos una república naciente con riesgo de desmembramiento, y este lema pues nos unía a todos. Hoy en día algunos historiadores coinciden que ya no es necesario, es un tema o un lema anacrónico. Esto va a generar, por un lado, que el sistema financiero, el sistema comercial, tenga que calibrar todas estas máquinas que aceptan hoy en día monedas. La gente va a ver 12 diámetros diferentes, 12 espesores diferentes, y eso puede generar problemas, puede generar confusión, y sobre todo los falsificadores podrían aprovechar esta confusión. Y además es un gasto innecesario, ¿no? Sí, pues en realidad... Pues mira, yo ni siquiera estoy en contra del lema, me parece un lema bonito y en aras a la historia. ¿No? No, absolutamente no. Pero si eso va a implicar que tú vas a cambiar la moneda, el tamaño de tu moneda, y eso va a implicar cambiar las placas, cambiar la impresión, y te vas a meter en un problema logístico y de dinero, sobre todo, de recursos financieros, no tiene sentido, pues, alguno, ¿no? De acuerdo. Yo no estoy contra el lema, ¿no? Ni siquiera yo podría cuestionar que si está o no obsoleto. Pero eso es una cosa distinta a el argumento que sí me parece contundente al final, de que todo esto implicaría un costo, y el Perú no está, pues, para costos innecesarios, creo yo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Al final se va a ver entonces nuevamente, se va a ver el reglamento, se va a escuchar a los gremios, al BCR y todo eso, y al final se tiene que, por un lado, respetar los símbolos patrios, pero también mantener la libertad económica, la libertad comercial, ¿no? Y ser práctico, y no por una medida de este tipo vamos a incrementar los costos de nuestra producción de hacer dinero, por ejemplo. De acuerdo, ¿no? Y al final, si queremos hacer patria, comencemos por tener más valores, comenzando por las autoridades, ¿no? Ahí debería estar el ojo puesto. Ese es el punto clave donde... El reglamento no dice nada. El reglamento no dice, ¿no? Pero debería, en tal caso. En todo caso, por ahí empezar, ¿no, señor ministro? Exactamente. Muy bien. A ver, se vienen, hablando de fiestas patrias y todo lo que vamos a escuchar nuestras autoridades, algunas protestas anunciadas. El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, ha dicho que van a realizar protestas. De hecho, se hablaba de algunas para estos días, que al final se han ido moviendo, cancelando para la próxima semana, porque los transportistas están divididos, ¿no? Hay diferentes grupos, ilegales, formales e informales, en fin. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Julio Campos, que es el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, respecto a lo que están planificando para los próximos días. Es el levantamiento ciudadano popular, de que todos nosotros seamos conscientes que hoy estamos viviendo en una inseguridad, y es en defensa de la vida. Es una marcha pacífica en defensa de la vida, justicia para nuestros hermanos que han sido asesinados. El día 28 puede ser histórico, porque realmente es ser conscientes hoy día cómo estamos viviendo. No solamente es el transportista, sino todos los sectores que hoy día estamos afectados. No va a haber paro. No hay paro. Una marcha. No hay paro. Es una marcha y una conciencia en defensa de la vida, de rebotar todas las leyes y pro crímenes.
A ver, no hay paro porque es días de fin de semana y feriado, ¿no? Digo porque es feriado. Exacto, entonces, una movilización. y realmente perjudicar a la gente que se ella quiera movilizarse hay que ser bien maloso. Y sobre todo en el Día de la Patria, al cual hay que tener respeto. Tú tienes todo el calendario para hacer tu protesta, que yo creo que es legítima, sí, pero no hay que aprovecharse pues de coyunturas o hechos que son festivos para los peruanos, donde debemos afirmar la nacionalidad. Estamos hablando de patriotismo, creo que recordar estas fechas como debe ser y realmente introducir, incluso violentamente, aunque he escuchado que ya no va a haber la paralización, Sí. se reduce a una marcha, pero quiere hacer un día histórico. La verdad hay oportunidades para hacerlo y hay que tener un poco de táctica, porque la verdad no va a ganar nada el señor que debería tener más experiencia en lo que es organización de una movilización, ubicar el momento oportuno. Que la tiene, la además, necesidad, ¿no? mira, la necesidad no solamente es del gobierno, sino también algunos opositores Ajá. que ponen fechas absurdas. Se han anunciado paros ya de todos estos días y la Sí. verdad que nadie lo ha sentido. No, es que tampoco han tenido la contundencia y algunos finalmente dijeron, vámonos para fiestas patrias, porque claro, se entiende también que los transportistas han tenido varias reuniones con autoridades y a la hora de la hora no están viendo resultados. Entonces, claro, poniéndonos desde su perspectiva, dicen, vamos a una fecha en la que sí pueda resonar algo, que finalmente nos puedan escuchar y dar soluciones contundentes. Pero yo no sé, cuando la gente está básicamente en modo vacaciones o otros más preocupados por la fiesta cívica en sí, yendo al desfile, Ajá. que esta medida pueda tener algún tipo de impacto, lo dudo. En fin, ustedes, señores, son libres, vamos a ustedes ver, ¿no? saben más que nosotros en esta materia, pero yo creo que hay que tener criterio de oportunidad. Así como el gobierno es necio en cuando plantea las cosas, no tiene sentido de oportunidad, yo creo que la protesta, cuando es legítima, también tiene que saber el momento en que se realiza, sobre todo para tener mayor acogida. La gente que está, digamos, en estos días de fiestas, la gente se va a levantar más tarde, va a descansar, otros van a salir de viaje fuera de Lima, algunos al extranjero. Claro, pero el llamado es para las autoridades, ¿no? Más que para la gente, por eso es que paro no va a haber. Cuando haces paro quieres afectar a la gente y que el gobierno y las autoridades reaccionen. Felizmente que no llegamos a eso, pero no sé si este es el momento oportuno. Bueno, en fin, la causa en sí no es mala, pero yo... Pero no se han cumplido los acuerdos al final, ¿no? Sí, Tantas pues. reuniones que han habido entre gremios de transportistas, solo por mencionar este sector. Pero se podría retomar las medidas el 1 de agosto, o sea, que termine inmediatamente las fiestas y si el tema sigue siendo vigente y si el tema de veras no merece por parte del gobierno la atención que corresponde. Eso está pésimo, está muy malo y ahí sí puede tener sentido esta protesta. Pero lo que yo digo son las fechas, Sí, los momentos e incluso hasta me permito la licencia de plantear si va a ser eficaz, que es lo que se busca con una medida. O sea, que llame la atención Está tratando... y que efectivamente en medio de todo el discurso, en medio de toda la parada militar, en medio de todo el sentimiento que genera la fecha, esto va a tener un lugar que merezca un sitial importante, ¿no? De acuerdo, dependerá mucho de la fuerza si realmente logran convocar también a otros gremios, como es la idea inicial, si es que tiene algún tipo de contundencia o no. De todas maneras, el gobierno parece que está tomando las precauciones, porque hoy el ministro de Defensa, que vamos a escuchar a continuación, ha dicho que se están tomando todas las medidas de seguridad para asegurarla, ¿no?, durante los días de fiestas patrias. Lo escuchamos. Definitivamente hay un despliegue muy importante, no solamente de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas, y obviamente está garantizada la seguridad, que es un factor clave para cualquier evento. ¿Hay mesas de diálogo con los mineros hasta el momento para evitar justamente... Sí, hay mesas de diálogo, permanentemente hay mesas de diálogo. ¿Van a continuar con esas protestas? ¿Se ha comentado algo? Vuelvo a insistir, está garantizada la seguridad y el gobierno está haciendo los despliegues necesarios para que así sea. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sobre todo aquellas personas que van a participar, por ejemplo, el 29 en la parada de desfile militar. Tendría que haber un momento de fiesta y de celebración, Sí, pues, ¿no?, pese a todo. Eso voy, ¿no? Yo creo que, además, el Perú, sí, la situación no es sencilla, pero tampoco vivimos momentos tan álgidos como tú recuerdas ese 28 de julio que se llevó a cabo esta marcha llamada Los Cuatro Suyos. Claro. Teníamos un gobierno con otras características, en una situación completamente distinta, y bueno, y eso provocó, acuérdate, una tragedia.
se incendiaron varios edificios y murió gente. ¿Te acuerdas? Pero... Entonces por eso yo digo, es un contexto distinto. Está bien, el Perú no está bien, siempre hay razones para protestar, pero yo me pongo en digo los zapatos de los meritúe. transportistas, claro. Cuesta salir a trabajar. Digo que se meritúe exactamente el momento que corresponde. De acuerdo, pero mientras claro, haya la protesta está bien, o sea, tampoco estamos en contra de eso. Claro, porque llevan meses también, ¿no? Sí. Así, o sea, pagando cupos a varias organizaciones, digamos, no pueden trabajar tranquilos, hay asesinatos todas las semanas, entonces, claro, lo que viven también es duro. Y sienten que se sientan a conversar con las autoridades, cambian de ministros y mesas, pero no, la verdad, a la hora de la hora, no hay resultados en materia de seguridad. Ese es el problema, que estas mesas de diálogo son mecidas y no tienen capacidad de llegar a una solución real. Fotos, acuerdos que quedan Porque en papel. El diálogo tiene sentido, sí, pero cuando resuelve. Claro. Cuando soluciona un diferendo. De acuerdo. A ver, cuénteme del Congreso de la República. Mañana se va a escoger la última mesa directiva del Congreso unicameral. Sí, eso sí es significativo. Hay dos listas, ¿no? La que encabeza José Gerí y la que encabeza José Cueto. ¿Ya está la suerte echada mañana para José Gerí? Bueno, eso dicen los pronósticos, pero siempre hay el factor sorpresa, aunque parece ser que las bancadas mayoritarias han conformado una lista que tendría los guarismos, los números, para poder llevarse el triunfo en una mesa directiva. Es la continuidad un poco de las mesas que hemos tenido. Sí, es lo que se llama el bloque democrático, que ha sido, digamos, la coalición con algunas variantes que ha gobernado el Congreso en los últimos años, sí, sin duda alguna. De acuerdo. En las dos listas hay personas que pertenecieron o que pertenecen a Acción Popular, Carlos Ceballos e Illich López, que hoy han sido imputados en una denuncia constitucional que viene de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía denuncia a Pedro Castillo y a 25 congresistas y esos dos que están en las listas. Esto ya parece no importar tanto, ¿no? No, porque vea, este tipo de denuncia de la Fiscalía contra personas que tienen fuero es una cuestión que es más que simbólica. Para ser procesado por estos delitos, que habría que ver cuáles son, no entro al fondo, el Congreso tiene que primero hacer el antejuicio. El antejuicio tiene como objeto pronunciarse sobre la validez o no de la imputación que hace la Fiscalía, y si la considera le levanta el fuero y lo pone a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial para el trámite correspondiente. De acuerdo. Entonces, no pasa de eso. Pues, ni siquiera le debe... no es relevante, ni tampoco es relevante la denuncia penal por violación sexual contra el señor Gerí, que quiere ostentar la presidencia del Congreso. Bueno, lo que yo he escuchado es que eso no habría razones, que no está claro, en fin. Eso se tendrá que ventilar en un proceso determinado, pero hay una norma fundamental en la Constitución que dice que toda persona, hasta que no se declare judicialmente su culpabilidad en última instancia, goza de la presunción de inocencia. Entonces, el señor Gerí es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en sede judicial. Y por lo tanto, del punto de vista constitucional, tiene libre todos los atributos y capacidades para postular al cargo que se le postule. De acuerdo, pero a ver, es lamentable igual que la investidura del presidente del Congreso se encuentre manchada de esa manera y que, insisto, ya a nadie le parezca esto relevante, ¿no? Hay más de la mitad de congresistas investigados, procesados, y que ya esto ya sea ese es un juicio ya más de otro tipo, ¿no? Pero digamos, a mí me parece relevante. No, sí, no lo niego, esa es una debilidad objetiva. Mi respuesta ha sido más legal, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. O sea, mi respuesta ha sido legal, no tiene pero yo no niego la preocupación tuya, que debe ser la preocupación de muchas personas en cuanto a las imágenes, ¿no? Y en cuanto a la calidad que tenemos, supone que uno no debe tener mancha alguna, pero no es así. Ahora, tampoco es ilegal, tampoco están cometiendo delito alguno, no se puede hacer ningún reproche porque, digamos, esta elección se ajusta en el marco de lo que dice la ley y la Constitución. Cierro con eso. ¿Qué expectativas para el lunes de lo que va a decir Dina Boluarte? Bueno, yo en realidad muy pocas. Yo ya de este gobierno no espero nada. Lo único que espero es que no sigan metiendo la pata y que en lugar ya de garantizar una transición ordenada para que el pueblo peruano, en un ambiente de sosiego, de tranquilidad y reflexión, pueda elegir autoridades de verdad para el gobierno, para el Parlamento,
no se vuelve a equivocar como lo hizo en el año 21. Eso depende también que de la propuesta tengamos de los por parte partidos. del gobierno esas sorpresas que no están ni siquiera previstas y que como relámpago en cielo despejado terminan conmoviendo al país. Lamentablemente los principales problemas de la señora Boluarte no son problemas de política, ¿no?, sino son situaciones totalmente ajenas y que no tendrían por qué darse. El tema de los roles, el tema de la cirugía, el tema del cofre, el tema del hermano, no son temas que en un país en serio, por Dios, pero que le estamos discutiendo eso, estas cosas, ¿no? Claro, le evocan a eso y los principales problemas del país siguen Claro, desatendidos. pues yo entiendo que puede haber cosas sobre política, transporte, salud, educación. Discutamos sobre eso y va a decir, pero sobre esto... Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. No, y aprovecho para desearte a ti y a todos los amigos en el canal un feliz 28, unas felices fiestas patrias. Gracias, feliz 28 también. Gracias. A ver, nos vamos a la pausa.